Hola, hola. Bueno, antes que nada nos presentamos. Venimos por parte de Neuralsoft. Por si alguno no la conoce, somos una empresa que estamos acá, radicada en Rosario. Tenemos más de 30 años desarrollando software de gestión. Contamos con data center propio que aloja en este momento a más de 700 clientes activos. Mantiene más de 2.000 sucursales todo el tiempo en línea. Y en este momento somos más de 200 empleados, creo que ya llegamos a 220, o más de 220, más de 230. Y es una empresa que, bueno, esperamos esté en presente, esperamos un fuerte crecimiento próximamente. A partir del conocimiento que tuvimos en estos 30 años, desarrollamos... ¿Se puede bajar un poquito el volumen? Desarrollamos una plataforma de desarrollo propia. Ahora les voy a contar un poco por qué los voy a introducir en esta plataforma y qué tiene que ver con la charla. ¿Bien? Entonces, para contextualizar el porqué de la escalabilidad horizontal ilimitada y sistemas de medición crítica, en general, por cómo funcionan hoy las empresas, el software de gestión se volvió vital en todo tipo de empresas. Piense que nosotros mantenemos sucursales de distintos rubros, que pueden ser de las pinturerías más grandes que conocen acá en Rosario, fábricas de producción masiva, fábricas textiles. Bueno, tenemos diversos rubros, pero todos tienen algo en común. Tienen que tener el sistema las 24 horas disponible. ¿Bien? Eso de alguna manera nosotros ya lo estamos soportando en nuestro data center y con la tecnología que tenemos hoy en día, pero decidimos ir un paso más allá y crear una plataforma que nosotros definimos que es una plataforma de desarrollo y ejecución de aplicaciones de negocio. No está pensada para desarrollar cualquier tipo de sistema, sino que es un lenguaje, mediante un lenguaje de programación no-code, que es propio nuestro. La gente no necesita saber de desarrollo para desarrollar en este tipo de plataforma. Y el objetivo es que logren desarrollar aplicaciones y piensen en lo que necesitan, pero no cómo. El cómo nos encargamos nosotros a través de los 30 años que tenemos de experiencia en implementar este tipo de software. ¿Bien? Somos la única empresa argentina en desarrollar este tipo de aplicaciones. Lleva más de 10 años de investigación el proyecto y en este momento ya estamos saliendo en vivo, ya está en producción. De hecho, el software de nuestra compañía está desarrollado en FastPRG y ya tenemos varias implementaciones y muchas en curso también, ¿bien? Entonces, para que se entienda un poco, nosotros pensamos en un lenguaje de programación, una plataforma de desarrollo que se llama FastPRG y tenemos nuestro primer cliente interno dentro de Neuralsoft que se encarga de desarrollar aplicaciones de negocio basadas en nuestro lenguaje. Lo que tiene de novedoso es que muchas de las personas que forman parte de MyLogic, que usan nuestra plataforma de desarrollo, no necesariamente son personas que tienen una formación en sistemas, digámosle. Hay personas que están desarrollando que tienen como estudio, digamos, están recibidos de, por ejemplo, ingenieros industriales, que conocen los procesos que necesitan las empresas, pero que no tienen un conocimiento muy de fondo de software. ¿Bien? Entonces, le entregamos la plataforma, desarrollan sus aplicaciones y nosotros nos encargamos de la complejidad técnica. Ellos por ahí se encargan de lo que necesita una plataforma o una aplicación de negocio, para decirlo de alguna manera. ¿Esto quiere decir que nosotros en Neuralsoft no necesitamos programadores? No. Necesitamos programadores porque tenemos que desarrollar nuestra propia aplicación para después simplificarle las cosas al resto de la gente y que use nuestra plataforma. Eso quería hacerle una aclaración porque por ahí se puede confundir en el término. Entonces, FastPRG, les voy a dejar algunos conceptos en general para que también vayamos metiéndolos cada vez un poquito más. En principio tiene algunos factores diferenciales que los voy a nombrar, pero piensen en cualquier desarrollo que tengan que hacer, tiene que tener herramientas, como algunas comunes que estoy mencionando acá. No sé, generar formularios, desde mi aplicación me tengo que integrar con cualquier otra aplicación, tengo que recibir que otra aplicación interactúe conmigo. No sé, ejecutar informes, lo que nosotros llamamos gestor dinámico de información, que son tableros de comando.
Todas esas capacidades que tiene cualquier lenguaje de desarrollo tradicional, también la podemos lograr a través de FastPRG y sin programar. ¿Bien? Y conceptualmente, cuando desarrollamos FastPRG, decidimos resolver también la problemática de la alta disponibilidad. Cualquier aplicación que esté desarrollada en FastPRG tiene que cumplir y va a cumplir con estos requerimientos. Está pensado de esta manera. Garantizar que los tiempos de respuesta sean ultra rápidos. Ya vamos a ver que nosotros resolvimos este problema. Juan Manuel, que es el arquitecto de la solución de la parte de la alta disponibilidad y a la administración de recursos de cualquier aplicación que se ejecute en FastPRG, les va a contar un poco de cómo funciona. Pero esto tiene que ver en varios aspectos. No solamente lo cuida con la disponibilidad de recursos, sino que, por ejemplo, hay procesos automáticos que optimizan las bases de datos y aprenden en base a lo que se va ejecutando. Entonces, FastPRG es un concepto muy amplio. Hoy nos vamos a focalizar un poco más, y Juan Manuel se va a adentrar en la parte de cómo dar la alta disponibilidad y cómo solucionamos la parte de arquitectura de esa parte. ¿Bien? Después, obviamente, al ser sistemas críticos no puede depender de tiempos de mantenimiento. El no disponer de horas del software implica que a lo mejor hay una parada de planta, implica que alguien no pueda vender, implica montones de cosas. Entonces eso también lo teníamos que resolver. Obviamente, disponible las 24 horas, escalabilidad horizontal ilimitada, lo mencionábamos en la charla. Conceptualmente, la plataforma está concebida para que se disponibilicen recursos, o sea, por ejemplo, llamémosle servidores físicos o lo que necesitemos, y hay un componente central que se va a encargar de ir disponibilizando a cada una de las aplicaciones que se ejecuten los recursos necesarios para que se ejecuten correctamente, porque a veces no solamente tienen que estar disponibles, sino que se tienen que ejecutar de forma óptima. Que tenga a veces el sistema, pero que tarde 2 minutos en traerme el dato que necesito, tampoco es algo que se pueda usar. ¿Bien? Por otro lado, se tiene que monitorear en línea, porque por más que intentemos hacer toda prueba de fallo, los sistemas, por más que no querramos, en algún momento fallan. Entonces, tenemos previsibilidad sobre ciertas cosas de que hay redundancia, en la parte de arquitectura tenemos formas de lograr que eso no tenga un impacto alto, pero necesitamos monitorearlo porque se pueden disparar los recursos, porque se puede caer algún servicio, cualquier cosa que pueda surgir en sistema y pasan, necesitamos que eso, tenerlo en vivo, todo lo que está sucediendo para que alguien en ese momento pueda trabajar sobre ese problema en puntual. Pero lo importante de todo esto, y fíjense que lo resalto en este slide, la idea conceptualmente de toda esta arquitectura es que la disponibilización de recursos nunca dependa de las personas. Entonces, independientemente de lo que estés ejecutando, el sistema lo va a ir monitoreando y si se da cuenta que necesita más recursos, en forma dinámica los va a ir aprovisionando para que las aplicaciones se ejecuten en forma óptima. ¿Bien? Bueno, obviamente, para lograr esto, piensen que es un concepto totalmente distinto. No es como un software tradicional en el que yo me instalo un IDE o me instalo algo para desarrollar en Java, en lo que yo necesite, sino que nosotros proveemos una plataforma en la que el desarrollador ingresa, desarrolla sus propias aplicaciones y nos encargamos de punta a punta del ciclo de desarrollo. O sea, cuando nosotros desarrollamos dentro de la plataforma, nos ocupamos del ciclo de vida, del desarrollo, tanto del versionado y ese tipo de cosas. Nos ocupamos de la parte de testing, porque hay componentes que se encargan de la automatización de test dentro de la plataforma. No necesitamos de factores externos ni ningún otro tipo de aplicación que las testee. Y obviamente, una vez que se desarrolla, también nosotros nos encargamos de disponibilizar los desarrollos al cliente final, o sea, a la empresa que termina comprando el software que se desarrolló. ¿Bien? Por todo este concepto, nosotros tenemos que, como se menciona en el primer punto, conocer todas y cada una de las aplicaciones que se generan para poder balancearlas, para poder darle recursos, para poder ver que se ejecuten en forma óptima. ¿Bien? Esto lo logramos a través de granjas de servicios. Juanma, les repito, después va a explicar un poco la arquitectura. Debería haber redundancia en cada uno de los servicios que tenemos para que no haya punto de fallas. Bueno, antes les mencioné, les brindamos hardware y esta aplicación este componente se encarga de administrar esos recursos para que se ejecuten de manera óptima. Y ya vamos a ver también que hay un monitoreo en línea de toda la salud de los servicios.
Lo novedoso de esto también es que ya les voy a contar un poco, ya vamos a ver algunos tableros y también todo esto está desarrollado con la misma plataforma, con FastPRG. O sea, con nuestra plataforma construimos una aplicación que se encarga de monitorear todos los servicios y el estado de salud de cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces, bueno, los dejo con Juanma, que les cuente un poco cómo es la arquitectura. Bueno, primero que nada, soy Juan Manuel, estudiante de LSC. Bueno, les voy a contar un poco de esto de la arquitectura de alta disponibilidad, redundancia y demás. Bueno, acá en el gráfico vemos que un usuario se quiere loguear a una aplicación de FastPRG, ingresa a un navegador y básicamente le pega a un firewall, básicamente nuestro, que termina yendo después contra un balanceador que es el encargado de básicamente balancear a dónde va a ir a parar ese request para que llegue a nuestra aplicación. Entonces, bueno, acá tenemos un concepto ya empezando, digamos, con alta disponibilidad, es ese balanceador que es provisto básicamente por infraestructura, no es nuestro, que se encarga de balancear la carga y de mantener vivos, por así decirlo, los servidores de frontend, los que nos van a proveer en un principio una página de login para poder autenticarnos a FastPRG. Este balanceador, uno podría pensar, bueno, si se te cae el balanceador, perdiste. Bueno, no, también. Ese balanceador también está redundante y, por lo tanto, si se cae, hay otros balanceadores que están atrás esperando para balancear la carga. Entonces llega una petición, llega el balanceador, lo distribuye al frontend que considere óptimo en ese momento. Ese servidor, ese WAR o servicio que está corriendo en ese servidor, va a redireccionar esa petición a otro WAR interno nuestro que no está expuesto a Internet, que es el Application Assignment Service. Para conectarse a ese Application Assignment Service, también necesitamos que esté redundante esa parte y esté en realidad en alta disponibilidad. Para eso lo que hace es consultar a otro servicio que es realmente el encargado de la alta disponibilidad dentro de FastPRG, que se llama Discovery. Discovery, básicamente, uno le dice, yo necesito un servicio de no sé, de login, de envío de mail, de consumo de web service externo, de envío de Telegram o lo que se te ocurra, y te tiene que proveer una lista de servicios, o mejor dicho, una lista de servidores que pueden proveerte ese servicio. Este Discovery, nuevamente, también está atrás de un balanceador y también provee alta disponibilidad, porque si no, obviamente, si le pegamos un Discovery solo y ese Discovery se cae, o ese servicio se cae, nuevamente estamos en problema. Entonces, cuando uno le pega a un servicio que está corriendo en un servidor, obviamente puede tener fallos. Puede no respondernos, puede el disco haber quedado de solo lectura, podemos tener error de conexión, error, bueno, en este caso no con un servicio, pero error de base de datos, lo que se les ocurra que pueda pasar en el medio. Cuando ocurre uno de esos tipos de eventos, lo que se hace es mandar una alarma básicamente a un log centralizado, por así decirlo, que también está desarrollado con FastPRG, que es la que se encarga de ir guardando todos esos problemas o esas conexiones o esas interrupciones que vamos viendo a lo largo, digamos, de la vida de nuestras JVMs y demás. Además de esa alarma, obviamente necesitamos hacer reintentos de conexión contra otros servidores que tengan esos servicios para que el circuito no termine ahí y no muera todo. Entonces, dijimos desde un navegador, llegamos al balanceador, llegamos a los servidores de frontend, llegamos al Application Assignment Service, que es el encargado de manejar el login, manejo de usuarios y demás. Ese servicio, WAR de la AS, lo que necesita es
validar las credenciales del usuario. Para poder hacerlo, lo que necesita es hablar con una JVM que se llama de editores de ese dominio particular. Un ejemplo de un dominio, como se vayan dando idea, sería, no sé, Coca-Cola, MyLogic, Neuralsoft, no sé, una pinturería, lo que se les ocurra. Cada uno de esos sería como una especie de dominio, que tiene su propia base de datos y que tiene su propia información. Tiene sus logins y tiene toda su información centralizada. Entonces, el AS necesita levantar esa JVM de editores primero para poder validar las credenciales. Lo que hace es hablar con otro componente, que es el HVM, o Host Virtual User Manager, que es básicamente un jar que está corriendo en un servidor, que es el encargado de levantar JVMs. Si esa JVM ya está levantada porque alguien ya se lo vio anteriormente o quedó de, no sé, de hace una semana que está prendida, obviamente no es necesario levantar esa JVM y simplemente ya puede mandarle un mensajito a esa JVM preguntándole si las credenciales del usuario son válidas. Bueno, respecto al levantado de esa JVM, como para que se den una idea, esa JVM es la que tiene el código nuestro, el código que nosotros estamos compilando todos los días, que empujamos código, modificamos algo y demás. Eso va generando jars o compilaciones de código. Y cuando el usuario las necesita, porque deciden levantar una JVM de editores, de aplicación o lo que sea, se procede a levantar esa JVM. Para poder hacerlo, el servidor de JVM lo que hace es consumir otro servicio, también nuestro, que se llama Builds, básicamente provee todos los jars que existen para la aplicación y los descarga. Básicamente hace un HTTP vía GET y lo descarga. Una vez que lo descarga, lanza un proceso para levantar la JVM con los parámetros que se le pasó desde la Application Assignment Service y monitorea que esa JVM esté levantando y esté levantando correctamente, que no haya algún tipo de error. Un ejemplo de error sería esa JVM, que es básicamente un dominio, podría tener un error de conexión con la base de datos cuando está levantando, o podría haber un error de código que hace que no levante. Bueno, el error de código obviamente no debería llegar a producción, pero vamos a ponerlo en escenario. Bueno, lo mismo, cada vez que hay una falla de cualquier componente a cualquier otro componente dentro de toda esta lógica de FAST, hay un log centralizado al que se le manda un mensajito para que se notifique de que hubo un problema de conexión o lo que sea, y también hay reintentos para, no sé, vamos al escenario este de se intenta levantar la JVM y no podemos. Bueno, si el error es porque la gente no nos contestó, no está prendido o tiene problemas de memoria, de CPU o lo que sea, bueno, hablaremos con otra gente, con otro agente que esté en otro servidor y levantaremos la JVM. Bien, respecto a dónde levantamos esa JVM, porque uno diría, bueno, levantarla en cualquier servidor que se te ocurra, y no, porque no está bueno. O sea, si vos tenés un servidor que está muy sobrecargado, ya sea de RAM, de CPU, cantidad de aplicaciones que tiene o lo que sea, no se lo vas a querer dar, porque cuando levante esa JVM va a levantar el consumo de RAM, de CPU, porque obviamente van a loguearse un montón de usuarios y van a empezar a hacer un montón de cosas y van a terminar haciendo que explote el servidor. Entonces no queremos. Entonces lo que hace la AS es tener toda una lógica de balanceo de a dónde voy a mandar a esta JVM levantarse cuando me piden una determinada aplicación que se levante. Bueno, supongamos que la aplicación ya se levantó, somos todos felices, se le mandan las credenciales, la JVM obviamente va hasta la base de datos, verifica que las credenciales son correctas, le devuelve la respuesta a la Application Assignment Service y se procede entonces a ver a qué modelo y a qué ambiente quiere loguearse efectivamente el usuario. Dentro de un dominio, ya sea Logic, Coca-Cola, el nombre que se les ocurra, tenemos muchos modelos. No sé, puede tener un modelo de CRM, un modelo de producción, de stock, de no sé, lo que se les ocurra. Y dentro de ese modelo también tenemos varios ambientes. Tenemos un ambiente de desarrollo, de producción, muchos de testing, etc. Entonces,
necesitamos saber a dónde quiere entrar el usuario. Bueno, el usuario cuando ingresó en la URL, yo no les dije, pero además del dominio puede obviamente especificar el modelo, ambiente y demás. Y si no lo especifica, el AAS, que es el que guarda toda la información de todos los logins de todos los usuarios, tiene información de a dónde fue el último lugar donde estuvo logueado ese ambiente. Ese usuario, perdón. Entonces, una vez que la JVM está levantada, ya sabemos a dónde quiere ir el usuario, mandamos al usuario a... En realidad, no lo mandamos todavía a esa JVM, tenemos que verificar si ese usuario tiene permisos para acceder a ese dominio, modelo, ambiente, etc. Si tiene permiso, listo, perfecto, volvemos hacia la AS y volvemos al Centralized Login Service. Bueno, como les decía, todo el tiempo, en cada uno de los pasos que vamos dando en la aplicación, continuamente estamos verificando que tengamos muchos servicios disponibles, que esos servicios estén balanceados, que estén corriendo y funcionando efectivamente. Cada uno de esos servicios también está siendo monitoreado continuamente y en caso de fallo nuevamente nos alarma y si lo requiere, si, no sé, vamos a suponer que se da cuenta que, no sé, hay muchos usuarios enviando mail en un determinado momento. No sé, y todos los servidores que atienden esas peticiones de mail que después terminan saliendo al exterior, están saturados. Se está levantando la memoria, se está levantando el consumo de CPU o lo que sea. Bueno, en ese momento lo que se hace es el Application Assignment Service, que es el que está monitoreando a todos, manda básicamente a levantar un servidor nuevo, deploya los guards necesarios dentro de ese servidor y automáticamente ese servidor, cuando se levanta y cuando levanta el servicio que tiene adentro, se registra automáticamente en el Marketplace o en el AAS y empieza a funcionar como parte de esta alta disponibilidad. Entonces, una JVM que estaba enviando mails por vía de 3, 4 servidores, de la nada empieza a aparecer el quinto. Y bueno, sí. No tenemos previsto hoy todavía que se levanten N a la vez, N servicios o N servidores a la vez, sino uno solo, porque esperamos que el crecimiento vaya siendo algo más lineal, por así decirlo. Bueno, esto. Bueno, acá está un poco más de lo mismo. Tenemos una granja de servidores de AAS, una granja de servidores de JVMs, la granja de servidores de descarga de builds, que es básicamente el que nos proveía los shards que habíamos compilado previamente y que podíamos descargar dentro de cada uno de los servidores de JVMs. Es importante que sepan que si se muere uno de esos servidores de JVM, no nos interesa para nada. Que se mueran los 10 que hay, no me importa. Porque después se va a levantar otro y se va a descargar el build que necesitaba el usuario. Así que son volátiles, se pueden volar y no me interesan. Con la granja de servidores de base de datos pasa algo similar. Obviamente cada cliente tiene su base de datos, pero esa base de datos tiene replicaciones. Hoy lo estamos haciendo con replicación propia de Postgres, nativa de Postgres, pero bueno, tenemos pendiente todavía un desarrollo que va a ser un poquito más eficiente y va a tener mejor rendimiento, que va a ser el desarrollo de bases de datos distribuidas, que va a ser un desarrollo propio. Bueno, acá tenemos un gráfico, ¿sí?, de el estado de los servicios. No se llega a ver mucho, la verdad, pero bueno, arriba de toda la izquierda tenemos un dominio. A la derecha, si no veo mal, dice las bases de datos. En el medio a la izquierda es la JVM que está corriendo en ese momento. A la derecha son los usuarios que están logueados dentro de esa JVM. Abajo a la izquierda es el consumo que tiene esa JVM en este momento. Y abajo a la derecha son todos los roles que está corriendo esa JVM. Bueno, los roles que corre la JVM básicamente son, ya les mencioné un poquito, pero rol de consumo de web servicio externo, rol de envío de mail, rol de consumo de Telegram, rol de impresión,
no sé, hay un par más, pero son varios. Full Text Search, búsqueda global, y también está consultor inteligente, que es básicamente una especie de inteligencia artificial que va corriendo internamente y va viendo a ver qué nos convendría hacer en algún determinado momento. Bueno, todo esto que están viendo acá es información que va guardando el marketplace cada vez que un usuario se loguea o cada vez que se levanta una JVM o lo que fuera. Es como que todo el tiempo tenemos información de qué es lo que está pasando dentro de nuestra aplicación. Esto que ven acá es el mismo programa nuestro, FastPRG, es un GDI básicamente donde se arrastraron entidades y terminó generando esta información. Así como este GDI, se pueden generar muchísimos con información de otro tipo de cosas, no sé. Por ejemplo que informa no de las JVM, sino de los servidores donde están corriendo esas JVMs. El estado de salud y demás, consumo de RAM, CPU, disco, no sé, todo lo que se le ocurra. Que también continuamente tenemos que el agente, que Host Virtual Ser Manager, que lo mencioné antes, que era el encargado de levantar las JVMs, además de levantar las JVMs, tiene que monitorear continuamente cuál es el estado de salud y preguntarles a la JVM, decirme, che, ¿cuántos usuarios tenés? ¿Cuál es el consumo de RAM que estás teniendo en este momento? ¿Qué roles estás corriendo? ¿Se te cayó algo? ¿Tuviste algún problema? Todo. O sea, continuamente le estamos preguntando todo. Bueno, esto es un poco también lo que les mencionaba antes de las alarmas. Si se nos cae algo, necesitamos saber qué fue para saber cómo actuar. Porque obviamente si tenemos, no sé, 5 servicios de AAS, que son los que nos proveen de la parte de login de los usuarios y demás. Si se nos cae uno, y no es tan crítico. O sea, tenemos otros 4 funcionando. Queremos la alarma, sí, perfecto, para saber por qué se cayó, qué problema tuvo y demás, y volver a levantar en caso de ser necesario o arreglar algún problema de infraestructura, si lo hay. Pero no es tan crítico. Ahora, si de esos 5 se nos caen 4 al mismo tiempo, y tenemos un problema grave. Va a seguir funcionando la aplicación porque mientras tenga algún servicio va a seguir funcionando, pero nos tenemos que enterar para ir a ver qué le pasaron a esos servidores y obviamente la AS va a tomar la decisión de levantar otros servicios o otros servidores para reemplazar a los que se cayeron y que tuvieron problemas. Bueno, acá hay algunos eventos que tampoco se llegan a ver, pero bueno, básicamente lo que dice es cuál fue el tipo de alarma, el origen del servicio JVM o lo que sea que haya disparado la alarma, contra quién estaba queriendo consultar, cuál era la IP de origen, cuál era la IP de destino, la URL a la que quería ir, bueno, y un montón de cosas más que no hacen al caso. Yo no sé si hay más, yo creo. Bueno, ¿preguntas? Dentro de las condiciones técnicas que ustedes ofrecen, ¿tienen algún tipo de SLAs o cosas así de garantías de latencia, de disponibilidad, yendo a los puntos técnicos, digamos? A ver, en realidad, para ver la latencia, también continuamente la estamos monitoreando, a ver en qué tiempo nos responde, no sé, alguno de los servicios y demás. Y si la latencia es alta, también se considera que hubo un problema con ese servidor y también se lo apaga, porque sale por timeout, básicamente. O sea, uno espera determinado tiempo, no le va a dar un día para que corra porque no nos sirve. No le vamos a dar ni 10 segundos. Gracias. A mí me interesó la parte del principio que hablan de esa plataforma con su lenguaje no code y eso para... ¿No tienen ninguna imagen o algo así más o menos para ver? Como para imaginármelo porque no...
Sí, justo teníamos un video, no lo pudimos descargar, pero les podemos pasar, si les parece, hay algunos, en nuestra página hay algunos videos para los que pueden ver de cómo se desarrolla. Habíamos traído algún video de cómo se desarrollan, por ejemplo, estos tableros de comando que nosotros seguimos, en el cual monitoreamos todos nuestros eventos. Eso le decíamos que estaba desarrollado en FastPRG. Pero se basa mucho digamos, el lenguaje se basa mucho en lo orientado a datos. En general es interpretación de datos. Entonces, muchas veces cuando vos definís qué datos querés guardar, qué estructuras querés guardar, nosotros ya tenemos ciertas reglas que inferimos comportamiento y a partir de eso nos encargamos de generar las tablas en la base de datos, incluso conversionado. Por algo que no les conté es que nosotros conceptualmente, para que no haya concurrencia y se pueda ejecutar mucho mejor los sistemas, nunca se actualiza un dato, todo se versiona. Siempre el sistema básicamente se basa en insert todo el tiempo y tener historia. Entonces, cuando se crea una estructura de datos, básicamente vos le decís las características de lo que querés guardar. Nosotros nos encargamos de generar, por ejemplo, todas las estructuras de tablas necesarias, algunas que guardan la última información para que sea rápido de consultar, otros con la historia, porque muchas veces a las empresas les interesa la historia, y vos como desarrollador también vas a querer la historia de cambio que se hizo. Y a partir de eso, por ejemplo, también inferimos el comportamiento en los formularios. Nadie va a generar como en el lenguaje tradicional, o por ahí hay algunas herramientas que te generan algunas cosas, pero nosotros también aprendimos un poco de cómo se espera que se genere un formulario. Algunas reglas básicas, no sé, los totales siempre en un comprobante, como es conceptualmente de negocio, van abajo. Cuando se ingresan ítems de una factura o de cualquier comprobante, se ponen en el medio, o los datos de la fecha del cliente se van arriba. Bueno, tenemos una cierta lógica en la que vos no tengas que poner a desarrollarte esas cosas rutinarias, sino que ya tiene reglas que esperamos que sirva para el 80-90%. Sin embargo, tenemos la capacidad mediante gestos de ir agregando datos, moviéndolo de lugar en los formularios, incluso en producción, alguien que vos ya le entregás tu sistema, tu formulario final, puede ser capaz de adaptarse mediante gestos también, sin conocer lo que necesita, sin conocer, perdón, de programación, adaptarse a su formulario porque a lo mejor hay ciertos campos que les queda más cómodo cargarlo al final. Todo lo que necesiten se basa mucho orientado a datos y, si no, mediante programación gestual, con drag and drop, ese tipo de cuestiones. Además, hay ciertas cosas de comportamiento que necesariamente las tenés que escribir, pero porque, vamos a suponer algo, vos tenés flujo de información de un lugar a otro. Vos le tenés que decir a dónde ir a buscar esa información porque necesariamente es la lógica de tu aplicación. En ese punto desarrollamos una sintaxis, un lenguaje, se puede decir que nosotros desarrollamos expresiones y funciones, pero es a muy alto nivel. Vos decís, por ejemplo, en cliente buscar correo. No vas a ir a hacer un select a una tabla o a algo complejo. Nosotros eso que vos escribís con esa sintaxis simple, se traduce después internamente a base de datos y va y consulta lo que necesita, digamos. Toda esa abstracción se la hacemos en general. Si les parece, después, ahora busco bien la URL y se las dejamos como para que puedan entrar y puedan acceder a ver algunos videos. Una cosa más, te doy un ejemplo concreto de cómo es la aplicación en sí de FastPRG. Vos suponete que querés crear una tabla, por así decirlo, vamos a hablarlo a nivel de código, querés crear una tabla de cliente. ¿Sí? Vos decís un cliente que tiene un nombre, un domicilio, una edad, lo que se te ocurra ahí que querés guardar, y un número de teléfono. Entonces, lo que hace el cliente, el desarrollador, por así decirlo, que es un modelador en realidad, es haciendo clics, digamos, en nuestra aplicación, va diciendo, bueno, quiero crear una entidad, hace clic en donde dice crear entidad, dice, bueno, ¿qué atributos quiere tener? O, primero que nada, ¿qué nombre querés que tenga la entidad? Bueno, cliente, listo, ¿qué atributo quiere tener? Quiero que tenga nombre, quiero que tenga domicilio, quiero que tenga tal cosa, de tal tipo, tal tipo, tal tipo. ¿Sí? Son tipos, qué sé yo, te dice entero, de texto, cosas entendibles por una persona normal, digamos. Y bueno, básicamente eso cuando lo grabas te genera la base de datos, te genera la tabla y además te genera actividades o grillas, por así decirlo, donde vos puedas después, haciendo clics, agregar clientes. ¿Sí?
Es como que el usuario que va a usar la aplicación no tiene que saber desarrollar, no tiene que prácticamente escribir código, porque no tiene que escribir código. Lo más complejo que tiene que hacer, por así decirlo, es crear reglas de negocio con expresiones y cosas por el estilo, que son, por ejemplo, no sé, yo quiero generar una factura. Bueno, una factura tiene que tener una referencia a cliente. Bueno, ¿y cómo crees que se llene ese cliente por defecto? No sé, y pone una expresión ahí de cómo quiere que se llene. O, no sé, quiero que me calcule automáticamente el IVA cuando pongo un producto. Bueno, listo, es una expresión donde vos le decís un 15% de lo que tenga total de la factura. Entonces, lo máximo que hace, digamos, es decir expresiones o valores o cosas por el estilo que quieren modelar para hacer su aplicación final, que es la que va a terminar utilizando. Pero no tiene que pensar en cómo escribir ese código en, no sé, si inserto acá, después tiene que mandar a hacer un insert allá. Es todo automático, es que provee la estructura nuestra. Y te digo más, versionado, por ejemplo, suponete que vos le habías dicho, tenía un teléfono al cliente, perfecto. Bueno, pero mañana vos decís, en realidad no tiene un teléfono, capaz que tiene un número de celular, un teléfono de la casa, otro número más. Bueno, transformemos ese teléfono en una colección de teléfonos. Genial. Estructuralmente para nosotros, eso es crear otra tabla intermedia porque es una colección de teléfonos ahora que necesita. El teléfono anterior sigue existiendo, se crea una columna nueva que hace referencia a esta tabla y mediante expresiones también uno puede decirle, bueno, esta nueva tablita o esta nueva colección de teléfonos, ¿cómo querés que se llene? A partir de los datos que ya se habían llenado de todos los clientes que vos ya tenías metido en la tabla. Obviamente vos ya tenías un montón de instancias, ya tenías clientes. Bueno, entonces vos decís, listo, este teléfono metelo adentro de la colección, así nomás. Pero obviamente podés tener transformaciones mucho más complicadas donde vos decís, no sé, en principio en un texto y lo querés transformar a otro tipo de dato que es una referencia a una entidad tuya que tenés en otro lado. Bueno, te permite hacer toda esa lógica y, como te digo, nada se borra, todo va persistiéndose, porque en caso de que vos quieras que en algún momento vos dijiste, bueno, pasé a la colección de teléfonos y después decís, nada, ¿para qué quiero todos los teléfonos? Volvamos a la versión anterior. Bueno, perfecto, podés ver y no pasa nada. Bueno, eso es un poco más o menos la idea de la aplicación, pero bueno, lo tenés que ver en vivo. Bueno, igual esto que le mencionamos, la aplicación, a pesar de que ya está productiva y todo, tenemos mucho en el roadmap para seguir avanzando. El producto está en pleno crecimiento, o sea, si a alguno les interesa, yo ahí mandé a ver si puedo conseguir en la página donde estaban todos los videos. De este tipo de desafíos, por el tiempo de la charla también nos focalizamos en algún punto en particular, pero tengan en cuenta que hay muchos aspectos que por ahí son interesantes de la plataforma. Sobre todo también, por ejemplo, hay algunos aspectos que los mencionábamos de costado en la parte de los recursos, pero estaba todo el tema de las búsquedas globales. Cualquier información que se guarde en el sistema está redundante, o sea, se guarda en la base de datos SQL y a partir de ahí en otra no SQL para darle soporte y que haya búsquedas avanzadas, búsquedas rápidas tipo Google, de cualquier dato que esté en el sistema. Consultor inteligente con distintas habilidades. Lo raro de esto es que siempre ese tipo de aplicaciones hay que por ahí explicarle el modelo. Acá nosotros tenemos que aprender de lo que se modeló en cualquier lugar, en cualquier desarrollo. Entonces también es interesante, tenemos una parte de esa en la que hoy estamos trabajando a través de control estadístico de procesos, pero más adelante hay muchas habilidades previstas. Y bueno, es como que todo el tiempo tiene múltiples proyectos abiertos internamente, la plataforma, de este tipo. O sea, para hacer cosas de muy alto nivel, abstracta, que la verdad que como desafío están muy buenos. ¿Quieren hacer alguna consulta más? Muchas gracias. Bueno, gracias. Justo término, 4, justo término.